Entonces le comenzó a hacer señales con esta luz y uno de los objetos, en respuesta, comenzó a descender. Comenzó a ¡Wow! descender. Hasta que en determinado momento dice que lo veían ahí muy cerquita. Y en ese momento Celestino Castro, el biólogo, el otro científico, se puso muy nervioso porque dijo, no, si esto se sigue acercando, la radioactividad nos va a matar. Una radiación gamma que era 40 veces superior a la normal. Celestino Castro le dice, no, terminemos con esta experiencia. Le arrancó el proyector de luz polarizada, lo tiró al piso, lo pisó con su bota y lo rompió para siempre. Y ahí terminó la experiencia de comunicación con lo que sea. Y entonces este cilindro que había bajado, Celestino Castro en ese momento lo mira con unos binoculares, dice que se veía una compuerta en un costado, y este objeto después comienza a subir y se vuelve a poner a la misma altura del otro. Tendrían unos 150 metros de alto por 25 metros de diámetro. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy tenemos el episodio número 70. Hoy está con nosotros don Rubén Morales y vamos a tratar un tema muy interesante. Él es ufólogo y ha escrito un libro que a mí tengo muchas ganas de tenerlo entre manos porque me parece un tema muy interesante. Es un libro que trata sobre ovnis en la Antártida. Entonces, bueno, pues he conseguido el contacto de Rubén. Tengo la fortuna de tenerle aquí en el canal y nos va a contar cómo sucede todo y, bueno, por qué decidió escribir sobre este tema. Entonces, Rubén, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javi. Un gusto estar en tu programa, un gusto poder saludarte y bueno, quedo a las órdenes. Nada, mil gracias, eternamente agradecido por prestarnos tu tiempo, que el tiempo es oro. Y nada, bueno, pues para empezar la charla, ¿no? Lo más, para dar un poco de introducción y que el público sepa quién es usted, pues dinos más o menos cómo empezó esta inquietud, ¿no? O esta manera de investigar por tu parte. ¿Por qué? Bien, en principio, si tengo que remontarme al momento en que me comencé a interesar por el tema, yo creo que mi interés por los ovnis surgió cuando yo era niño, cuando yo tenía 6 años, que recuerdo haber realizado una observación de un fenómeno luminoso que pasó encima de la casa donde vivía con mis padres y que hice en ese momento. Ya sabía leer y escribir desde los 4 años y realicé mi primer informe ufológico a los 6 años. ¡Wow! Pero qué pronto, ¿no? O sea, Claro, y eso empezaste pronto con justamente, 4 años y con 6 ya claro, hiciste tu primer informe, brutal. y ahí hice mi primer informe. Después, 6 años después, cuando ya tenía 12 años, cuando ya era más mayorcito, más adolescente, ya tenía otro eh, conocimiento. Digamos que pude deducir que lo que había escrito, porque conservé durante mucho tiempo ese papel, como si fuera algo valioso, ¡Wow! al igual que los ufólogos solemos conservar los informes sobre ovnis como si fueran algo valioso. Y 6 años después lo encontré y ahí me di cuenta claramente que lo que había visto había sido un aerolito, un meteorito, digamos, una estrella fugaz. Y que eso, bueno, me significó también saber interpretar, no solo hacer la observación primero, sino la investigación y la develación después, ¿no? Que es algo que también tenemos que aprender a hacer los ufólogos. Hay gente que observa algo en un momento y nunca se toma el trabajo de explicarlo, y a lo mejor era muy fácilmente explicable lo que vio. Claro. Y lo que sucedía, ¿a qué voy con esto? Que en el año 65, cuando yo tenía 6 años y me sucede ese hecho,
es cuando se dan en la Antártida una serie de observaciones que fueron muy famosas en el mundo, que figuran citadas en prácticamente todos los libros ufológicos históricos, por ejemplo, los libros de Antonio Rivera, que mencionaban los casos de Latinoamérica. Y esos casos que sucedieron en la Antártida en el año 65 motivaron que se emitieran en ese momento 2 comunicados oficiales de la Armada Argentina y 2 comunicados oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. En los 2 casos, avalando concretamente que se habían observado fenómenos extraños que no habían sido posibles de identificar con nada convencional en la Antártida Argentina, y la Antártida Argentina por el caso argentino y la Antártica chilena por el caso chileno. Recordemos que la Antártida es un territorio que tiene peticiones de soberanía de muy distintos países, que esas peticiones de soberanía están congeladas literalmente por el Tratado Antártico de 1959. Ok, sí. Y por curiosidad, ¿dónde vio usted esas noticias? ¿En televisión? ¿En periódicos? Bueno, Porque en aquella época Internet no existía. Entonces, claro. No, claro, pero en ese momento, digamos, en las épocas actuales circula todo a través de Internet y muy poca información pasa, por ejemplo, a la prensa escrita. En aquel entonces era diferente, no había Internet, pero los diarios habitualmente solían recoger información sobre ovnis, y tal es así que esas noticias sobre la observación antártica de los años 65, bueno, eso se reprodujo en los periódicos de prácticamente todo el mundo, inclusive en las revistas infantiles se hacía mención con historietas o con chistes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Al respecto, y tuvo una enorme difusión en aquel momento, y daba la impresión, incluso los medios periodísticos lo decían, como que ya se estaba a punto de llegar a una especie de noticia importante para la humanidad, y que digamos, que los países trataban de hacer esto con cuentagotas para que la gente no se sorprendiera demasiado. Ese era el clima que se vivía en aquel momento cuando se vieron, digamos, objetos no identificados que sobrevolaron la isla Decepción en el archipiélago de las Shetland del Sur, de la Antártica, y también la isla Lori del archipiélago de las Orcadas del Sur, también en las islas que son periféricas de la Antártida. Esto, digamos, fue una noticia muy, muy conmovedora, y mucho tiempo después también tuve la posibilidad de tener amistad con quien fue el principal testigo, investigador y divulgador de esas observaciones, que fue el capitán de fragata Daniel Pericé. Daniel Pericé está citado en prácticamente todos los libros que han mencionado esos casos antárticos del año 1965. Él en ese momento era comandante del destacamento naval Decepción de la Antártida, lo que consideramos la Antártida Argentina, y desde allí tuvo una serie de observaciones, una de las cuales él participó personalmente y fue testigo, y en otros casos eran observaciones que fueron relatadas por el meteorólogo civil Hugo Stanich. De modo que esos casos fueron muy resonantes en su época, y porque también hubo observaciones en la misma isla Decepción, que es una isla muy chiquita, una isla que debe tener unos 15 kilómetros de diámetro. Había también una base chilena y una base británica, la base Pedro Aguirre Cerdá por Chile y la base británica B.
y desde esos lugares también se hicieron observaciones de ovnis en el invierno de 1965. Ese es más o menos lo que da, digamos, el nudo del libro, el contenido máximo, digamos, que tiene el libro, los episodios más resonantes que están narrados, con una variedad, digamos, de fotos, de informaciones, fotos de los protagonistas, sobre todo, no fotos de ovnis, porque esto tengo que decirlo también, no hay fotos de ovnis en el libro, simplemente se trata de los testimonios que me dieron a mí sus protagonistas, tanto en su momento el capitán Pericé como los integrantes de la base de excepción de aquel momento. Una recopilación de todo, de todos los Una testimonios. recopilación con, si se puede ver, abro cualquier página, ven que tienen citas al pie. Es básicamente un libro que puede utilizarse como material académico. De hecho, bueno, me ha sido requerido un ejemplar por el Scott Polar Institute de Cambridge, que es la biblioteca antártica que se dice más importante del mundo. Y bueno, es un libro que básicamente, digamos, es un libro que no se lee sencillo esto, no es un libro de JJ Claro, Benítez. es denso, claro, es un libro denso con documentación técnica, entiendo, ¿no? Con documentación técnica, tiene inclusive un apartado metodológico, un informe técnico de las observaciones, muchos documentos que fueron desclasificados del proyecto Libro Azul. Ah, mira, yo tengo un ejemplar del proyecto Libro Azul, justo ahí. Ajá, bien. Y prácticamente revisé en internet todas las publicaciones que se habían desclasificado sobre el tema antártico. De hecho, le digo para que tu público no se quede sin nada, ya que sé que el libro no es sencillo de conseguir en España. Sí, yo lo he tengo intentado. un blog. Lo he intentado Claro. contigo. Ah, usted tiene un blog, perfecto, porque tengo un blog. Lo pondré en la descripción que del vídeo. es bastante sencillo de recordar, es antártidaenigmática.blogspot.com. antártidaenigmática.blogspot.com. Y en ese blog voy subiendo los materiales que no llegaron a entrar en mi libro. Por ejemplo, uno de esos casos del año 65, en ese momento se decía que los británicos no habían observado nada. En realidad, en conversaciones por radio, en ese momento las conversaciones antárticas eran simplemente por radio, no había celulares, no había satélites, no había comunicación como tenemos hoy en día. Y había una discusión entre argentinos y británicos, porque los británicos en principio asumieron que habían visto ovnis y después dijeron que no. Y ese tipo de cosas sucedían. Entonces, ¿qué pasó? Que ese caso pasó al proyecto Blue Book y se hablaba de los casos observados en la Argentina y digamos, desde la base argentina y desde la base chilena, y no se mencionaba ningún caso británico. Y finalmente el informe sobre el caso británico, el informe se desclasificó recién en el año 2019, es decir, sucedió en 1965, yo publiqué mi libro en el año 2018 y en el 2019 recién sale el informe oficial emitido en 1965 por Vivian Fuchs, que era el héroe máximo antártico británico, en un documento dirigido a Mr. Landon, que era el entonces ministro de Defensa de Reino Unido, donde le relataba exactamente todo lo que habían observado desde la base B, desde la base británica. Entonces los argentinos tenían razón, estaban mintiendo. Claro que sí, tenían razón. Y no solo eso, sino que me pude contactar, por eso el libro no solamente trata casos argentinos, chilenos y no se limita a eso, se trata casos de muchos otros países. Me pude contactar en ese momento con primero con Peter Beer, un integrante de la base B,
que me dijo que él no se acordaba mucho del tema, pero que iba a consultar con otros antárticos británicos. Y bueno, así llego a Bernie Chappell, que era el que se encargaba, entre otras cosas, de hacer los relevamientos meteorológicos de la base en aquel 1965. Y Bernie Chappell me manda un mail, recibí varios mails de él relatándome su caso, y me dice: recuerdo aquella noche con la claridad de un cristal. Wow. Y eso me lo dice a mí, estamos hablando en el siglo XXI ya. Sí. Ya Bernie lamentablemente ya ha fallecido, y tengo en este libro lamentablemente muchas personas que ya han fallecido que me contaron sus historias. Pero él me contó que estando en la isla de Decepción, una noche del invierno, que no era una de las noches más frías, sería una noche, digamos, de 5 grados bajo cero o algo así, que Bueno, allá no es para la frío eso. Antártida no es frío, claro. No es frío, claro. Y bueno, él había salido a hacer una observación meteorológica a las 9 de la noche. Se hacían las observaciones cada 3 horas en todas las bases. En ese momento también hay que explicarlo todo, porque hacer la observación meteorológica significaba salir del destacamento, ir a la caseta donde estaba el higrómetro, ir a la caseta donde estaba el termómetro, ir a la caseta donde estaba el barómetro, recorrer todos los instrumentos. Era Hoy en día, una tarea tediosa, ¿no? claro, es una tarea tediosa que implicaba ponerse toda la ropa de abrigo, salir afuera, abrir casa. Hoy en día todo eso se hace por computación, se hace por ordenador, desde adentro mismo de la base. El meteorólogo no tiene por qué andar saliendo afuera. Mejor. Claro, es todo mucho más sencillo. Y bueno, él salió en esa noche y había un objeto, había una luz verde que estaba fija en el cielo, que ya la habían visto sus compañeros de la base, pero nadie le dio importancia. ¿Por qué? Eso es algo que también lo he visto mucho en el ámbito antártico, que no lo ves acá en el ámbito de las grandes ciudades o de los distintos Civil, en el lugares ámbito donde civil, se... digamos, sí. Sí, el hecho de que una luz verde botella, según me la describía Bernie Chappell, verde botella que estaba fija en el cielo. Wow. Fija en el cielo. Como estaba fija, pensaron que podría ser un fenómeno antártico cualquiera. No les prestaron demasiada atención. Pero él, cuando sale a hacer esa recorrida afuera del destacamento, ve que está la luz ahí y ve que de pronto esa luz empieza a hacer unos pequeños movimientos. Entonces la empieza a prestar atención, la empieza a seguir con la vista, y finalmente ve que la luz se aleja, y se aleja hacia el norte. Alejarse hacia el norte significa como si estuviera viniendo hacia Argentina o hacia Chile, visto desde la Antártida. Ajá. Entonces, ve que se aleja y que se pierde en el horizonte. También es otra condición que tiene la Antártida, que tenemos horizontes infinitos, tenemos horizontes hacia todos lados, mayormente sin mayores obstáculos que las, digamos, que las dificultades que puede provocar la orografía del terreno. Claro. Entonces la luz se va y él se quedó pensando y dijo: ¿qué habrá sido eso, no? Y en eso se quedó pensando, pero sin otra idea, pero se quedó quieto. Y en eso que se queda quieto, ve que esa luz vuelve, regresa, vuelve a quedarse sobre su cabeza, más o menos donde estaba anteriormente, hace unos pequeños movimientos y después se dirige hacia el este, hasta alejarse totalmente. Ese es el informe que claramente no se puede explicar como ningún fenómeno natural ni ningún fenómeno aeronáutico en 1965. Claro, y en la época, a nivel, claro, ¿de qué año estamos hablando? 1965. Imagínate,
O sea, ni drones, ni historias de las que hay ahora. Entonces, Claro, esos movimientos, imposible en esa época. imposible, absolutamente. Tanto hay que aclararlo, si hubiera sido algún tipo de aparato convencional, avión, helicóptero, lo habitual y casi diría lo obligado en ese tipo de circunstancia es que avise a las bases que sobrevuela Claro. para que le puedan dar apoyo meteorológico o lo que fuere en caso de ser necesario. Nadie se largaría a hacer un sobrevuelo de un determinado lugar, permanecer estacionario una cantidad de tiempo y luego irse sin haber mínimamente avisado porque podría dar lugar a un tema de emergencia, qué sé yo. Entonces, eso es algo que no se puede explicar de ninguna manera. Pero aparte de no poderse explicar, fíjate tú, Javier, que ha sido todo un desplazamiento, todo un gran espectáculo dedicado a una sola persona. Allí estaba solamente Bernie Chappell y su alma observando eso y ningún otro más. Es como que ese objeto, esa luz o lo que quieras llamarle, esperó a que hubiera una persona sola a la vista para hacer todo ese despliegue y demostrarle que tenía interés en él. Porque evidentemente volvió y la única persona que podía dar testimonio era Bernie, que por eso se acordaba de eso, de ese episodio tan fundante a lo largo de toda su vida. Wow. Y no, Ese es el tipo de en experiencias que se suelen dar. perdón. Perdona que te Sí. corte. Es que me interesa. ¿En algún momento habla del tamaño? ¿Puedo percibir qué tamaño tenía ese objeto? No, da a entender que tenía el tamaño de un, digamos, como si fuera una estrella o un planeta de tamaño, digamos, estelar. No da una idea de que pueda haber tenido un grosor en particular. Era una luz simplemente que estaba detenida en su momento y de pronto esa luz comienza a moverse y de hecho muchas de las otras observaciones tienen ese tipo de Wow. característica también, habiendo algunas que sí, ya se puede establecer tamaños, como en el caso, por ejemplo, un caso que sucedió en 1956 en la isla Roberts, con una expedición de 4 científicos chilenos, donde allí sí se observaron dos cilindros, como si fueran, digamos, toma un O tipo marcador para bolígrafo. indicar, como dos cilindros que estaban verticales, uno al lado del otro, Wow. que estaban también, esa es otra característica, estaban quietos en el cielo, dos cilindros verticales, y permanecieron en esa posición durante más de 2 días. Wow. Qué curioso, ¿no? 2 días ahí plantados. Claro, y también hay una circunstancia que debió haber sido prevista por ese fenómeno. Has visto que yo no te hablo de extraterrestres, no te Sí, sí, hablo de sí. naves, no hablo de todo, de contactos cósmicos. Lo mío es más sencillo, es simplemente contar cosas que se vieron. Ujú. Eh, Era la circunstancia de que había un ingeniero en minería y geología, había un biólogo y los otros dos eran un enfermero de la Marina de Chile y un técnico, un muchacho jovencito de 17, 18 años, que era el ayudante del biólogo. Eh, y unos días antes de que sucediera eso, se les había descompuesto la radio. Y claro, ninguno de ellos tenía especialidad o conocimiento del tema radio, simplemente les habían puesto una radio en un refugio con una batería Y para que punto. pudieran comunicarse con la base, y ellos estaban aislados en un refugio, en una isla, y no tenían forma de comunicarse.
Es decir, que es como si esos dos cilindros que estaban quietos en el cielo hubieran advertido que esa gente estaba incomunicada. Y por Wow. eso no podían dar anuncio a nadie de lo que estaba sucediendo. Y ese caso es muy particular. ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas como son. En principio yo tuve que hacer todo un trabajo de investigación para lograr establecer los nombres, las identidades de estas 4 personas porque figuraban con seudónimos. Ah, o sea, no eran como anónimos, ¿no? O sea, no Exactamente. especificaba. Eh, no se decía los nombres, incluso estaba mal informado el lugar donde se produjo la observación, como para distraer la Sí, atención. enturbiado, ¿no? Un poco turbio todo. Sí, sí. Así y todo, con esas falencias, el caso estaba publicado en la web oficial que habla de la Comisión OVNI oficial de Chile. Pero gracias a contactos con ufólogos chilenos, el caso de Pablo Petrovich, por ejemplo, logré establecer las identidades de cada uno de esos 4 testigos y a partir de allí establecer, bueno, qué había sido de ellos, cuál era la situación realmente, y se pudo, gracias a eso, lo toma el tema luego otro ufólogo chileno que es Patricio Busleme Hoffman, y localiza a uno de ellos que todavía estaba vivo, Wow, que qué era bueno. Abelardo Báez, el chico que en ese momento, en 1956, tenía 17 o 18 años cuando fueron a la Antártida. El jovencito, sí. Claro, muy jovencito había ido y por eso hacia el año 2020, 2021 todavía vivía. Lamentablemente ya falleció también. Abelardo Ah, Báez falleció en el 2022. Pero antes de fallecer contó que efectivamente el caso era auténtico y le hicieron una entrevista en una revista de Chile y, y contó que el objeto se había visto los objetos se habían visto durante 2 días, por lo menos. wow. Él tiene la idea de que fue más tiempo y que digamos, hubo un momento, por ejemplo, en principio notaron que la radioactividad había empezado a subir, incluso se conservan hoy en día los registros de la radioactividad que tomaron los científicos en ese momento. Tenían 2 detectores Geiger-Müller. Con esos detectores en determinado momento se acercaron a los objetos para determinar con precisión que la radioactividad venía de allí. Wow, ya ves, ¿eh? Y también en determinado momento el doctor Jorge Moder, que era el glaciólogo y ingeniero en minería y geología, Jorge Moder resolvió hacer una experiencia de comunicación con estos cilindros que estaban suspendidos y le apuntó con una luz polarizada. La luz polarizada, la linterna de luz polarizada es algo, digamos, lo que sería el antecesor del láser, Ah, que muy en ese bien. momento se Pues, utilizaba ese tipo de luz para estudiar la composición de las piedras. Entonces le comenzó a hacer señales con esta luz y uno de los objetos, en respuesta, comenzó a descender. Comenzó a wow. descender. Hasta que en determinado momento dice que lo veían ahí muy cerquita. Estaba muy cerca, dice, como si fuera un automóvil que se está acercando. Y en ese momento Celestino Castro, el biólogo, el otro científico, se puso muy nervioso porque dijo, no, si esto se sigue acercando, la radioactividad nos va a matar. Ostras, claro. A ellos ya ahí ya habían detectado que había altos niveles de radiación. Claro, habían detectado Wow. que había altos niveles de radiación. Había una radiación gamma que era 40 veces superior a la normal. Buah. Entonces, cuando esto empieza a bajar, Celestino Castro le dice, no, terminemos con esta experiencia. Le arrancó el proyector de luz polarizada, lo tiró al piso,
lo pisó con su bota y lo rompió para siempre. Y ahí terminó la experiencia de comunicación con lo que sea. Y entonces este cilindro que había bajado, Celestino Castro en ese momento lo mira con unos binoculares, dice que se veía una compuerta en un costado, y este objeto después comienza a subir y se vuelve a poner a la misma altura del otro. Todas estas maniobras hicieron que por las, digamos, a lo largo de tanto tiempo, hicieron que, a esto iba yo justamente, se los pudiera medir. Los objetos en comparación con las nubes y de acuerdo a Una las mediciones estimación, ¿no? trigonométricas. ¿Eh? Una estimación, digo, del tamaño. Sí, es una estimación de que tendrían unos 150 metros de alto por 25 metros de diámetro. ¡Ostras! Eran colosales. Sí, es un tamaño grande, digamos, bueno, si fuera, no sé, una nave interestelar, si imaginamos que fuera una nave interestelar, puede ser chica. Sí, ¿no? pero claro, si un objeto de 150 metros estaba ya provocando que el ambiente tenía ya más de 40 veces los niveles de radiación, quiere decir que algo raro, muy raro era. Y además, 150 metros de altura, eso estaba bastante lejos, digo yo. Sí, estaban a una suficiente altura, aunque en determinado momento bajaban, y también hicieron una serie en otros momentos hicieron una serie de acrobacias aéreas, como para demostrarle que no estaban todo el tiempo quietos, sino que hicieron toda una serie de acrobacias que, por lo que contaban, a una velocidad extraordinaria. Tal es así que el objeto no se veía en el momento que se producían esos vuelos, sino que se veía como una estela luminosa, como si fuera un arcoíris. Y luego se volvían a quedar quietos totalmente. Esto, en muchos casos antárticos, he notado este tema de objetos que permanecen largo tiempo quietos en el cielo y que después hacen algún tipo de movimiento, cosa que no es habitual en los casos que uno escucha habitualmente que suceden en otros lugares. Por eso cuando yo hablo de los ovnis de la Antártida, no puse ovnis en la Antártida, sino los ovnis de la Antártida, porque bien podía tratarse de un fenómeno antártico, de un fenómeno que tenga algo que ver con el lugar mismo, con el mismo continente antártico. De hecho, hay algunos testigos que lo han percibido de esa manera, ¿no? El caso de una kayakista que fueron a hacer una experiencia en kayak a la Antártida, que era Carolina Divi, junto con tres integrantes de una expedición en 1991, y vieron una serie de fenómenos que pasaban a muy alta velocidad, describiendo zigzag, emitiendo luces y demás. Y Carolina Divi está convencida de que ese tema tenía que ver algo con el Polo Sur, como que alguna relación con el Polo Sur tiene eso. Ese caso, por ejemplo, está contado, está relatado en el blog antártidaenigmática.blogspot.com. Sí, recordaros que estará en la descripción del vídeo para que podáis acceder y ver todo lo que publica Rubén. Bien. Así que bueno, más o menos de ese tipo de cosas trata mi libro, de casos sucedidos en distintas bases, de distintos países. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para ti, Rubén, y es que me gustaría saber qué conclusión haces o qué opinas sobre este tipo de fenomenología, porque claro, primero que ya son fenómenos exclusivos o más o menos exclusivos por lo que has podido deducir solo en la Antártida. Luego, que siempre ha habido ese misticismo, ¿no?, en que envuelve la Antártida, porque sabemos que varios países tienen allí sus bases, como que hay un tratado, un consenso entre muchos países para que allí vayan científicos a hacer qué sé yo. Entonces, no sé, ¿qué opinión, qué crees que debe estar pasando ahí?
Bueno, yo en principio no soy de extraer, digamos, creo que queda muchísimo por investigar. Ujú. Queda muchísimo por investigar, por ejemplo, de estos casos que he mencionado, de este último caso que he mencionado, hay, como estamos hablando de que fueron científicos, además de todo, que no lo dije, pero es obvio, eh, bueno, estos científicos tomaron fotos, tomaron muchas fotos, filmaciones, eh, digamos, metros de película, Sí, con lo y que todos esos tenían en la materiales época. fueron entregados. ¿Cómo? Sí, con los artefactos que tuvieran en la época, digamos, con las cámaras de Sí, sí, la sí, época. sí, con los artefactos que tuvieron en la época. Y todos esos rollos negativos fueron entregados al ATIC de Estados Unidos para ser analizados por el proyecto Libro Azul. Mm. Jamás se incluyó ese caso en los estudios del proyecto Libro Azul. Y jamás se supo qué pasó con los negativos de esas películas y de esas fotografías. Eso también es una deuda pendiente, ahora que se habla tanto de la desclasificación en Estados Unidos, de la liberación Sí, de información al público, de que el Pentágono es bueno y nos informa sobre las investigaciones que realiza y demás. Bueno, sería muy importante que los materiales que se sabe que fueron enviados porque los propios protagonistas dicen que ese material fue enviado a Estados Unidos, que ese material se desclasifique. claro. Eso es lo que, cuando se habla de ocultamiento, ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Cuando se sabe que determinado material existió, fue enviado para su estudio y nunca más fue devuelto a la sociedad. Y claro, si tuviéramos todos esos materiales, sería mucho más sencillo esclarecer y sacar alguna conclusión más firme si no tuviéramos solamente lo que son testimonios. Hay mucho material que yo sé que existe, hay mucho material filmado, material fotografiado, que nunca se dio a conocer. Tengamos en cuenta que las bases antárticas normalmente dependen de países o de organismos Sí, sí. militares, de gobiernos o de organismos militares. Por lo tanto, toda la comunicación que establecen con el continente tiene ese perfil, ese cariz. Es decir, en la Antártida no hay periodismo independiente. No, ¿No? claro, allí lo que mandan los estados. Yo te digo, vamos, contáctate con youtubers de la Antártida a ver qué te dicen ellos. Y bueno, vas a tener un problema. Sí, Vas bueno, a tener un problema. hubo un youtuber español que ha ido hace poco, pero, Ah, sí, sí, pero cuidado. Guiado, podía ir por zonas específicas que le dijeron y poco más. El chico hizo un reportaje brutal, pero no, pero vamos, que no podía, era una guía, quiero decir, no podía ir por donde él quisiera ni nada de eso. Eso que quede claro. claro, Y te estoy hablando que es un youtuber claro, ya eso muy también grande. existe. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso también sucede. Bueno, de hecho, en la isla, mismo en la isla Decepción, donde fue que ocurrieron esos fenómenos de 1965, actualmente España tiene la base Gabriel de Castilla, que se utiliza en el periodo del verano antártico. Es que Esa creo que el isla tiene chico la fue allí. particularidad. Creo que el chico Ajá, estuvo en contacto con la base española. Es que no te lo puedo confirmar porque no he visto el vídeo entero, pero sé que lo hizo. Es un youtuber español. bien. La base Gabriel de Castilla se utiliza solamente en el verano antártico porque esa isla, la isla Decepción, en realidad es un volcán, es un cono volcánico que entró en erupción en el año 1967 y en ese momento todas las tres bases que había instaladas ahí permanentes tuvieron que ser evacuadas de urgencia. Por suerte el volcán tuvo la bonomía de estallar en pleno verano cuando los barcos se pueden acercar.
porque si Wow. hubiera sucedido en el invierno, otra hubiera sido la historia. En el invierno, otra hubiera sido la historia. Pero de ese momento, desde el año 67, nunca más se volvió a poner bases permanentes en la isla de Excepción. Solo se utilizan durante el verano, que tanto ayer como hoy sigue siendo el momento en que los barcos pueden actuar y los equipos de salvamento pueden actuar en caso de una emergencia. En el invierno, el aislamiento es total. Digamos, eso es más o menos lo que trata mi libro y las conclusiones a las que yo llego son poco más que esto. Sí, Yo no para ir avanzo en concluyendo conclusiones. la charla es eso, me interesa tu conclusión. Claro, yo simplemente lo que hago fue recopilar historias con mucho respeto por esas historias, con mucho respeto por los invernantes antárticos que me han confiado esas historias, por mi respeto y reconocimiento y homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros. Y también por el valor que significa la Antártida como un lugar que merece ser conservado, que merece ser preservado, un continente donde está el mayor reservorio de agua dulce del mundo, un continente que tiene sus particularidades. Sí, Es sí, llamativo, por ejemplo, un continente que no tiene fronteras, el curioso. único continente que no tiene fronteras. Claro, donde no ha pisado el humano, claro, apenas. Exactamente. Hay cosas muy singulares. El único continente que no tiene animales de cuatro patas. Curioso, ¿eh? Tiene algunas focas y tal, ¿no? Y poco más. Puede ser. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Focas, ¿no? Puede ser, o algo así. Claro, focas que tienen aletas, focas, lobos marinos, bueno, hay ballenas, hay petreles, hay paloma antártica, ¡Wow! Hay incluso cormoranes. palomas. Sí, Hostia, sí, hay palomas antárticas que son palomas blancas y ahora no se les puede dar de comer, pero en su época las palomas bajaban a comer lo que sobraba en los destacamentos como las palomas de cualquier lugar. ¡wow! Es que ahí en todo el planeta hay palomas, tío. ¿Qué Exactamente, ser? sí, 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 eso también existe allá, sí. Y bueno, también hay peces, la famosa nototenia, que es un pez típico de la Antártida, que se lo pesca cavando un agujero en el hielo, en el mar congelado, como se pesca en los esquimales, ¿no? Como sucede en el Ártico también. Ujú. Este, Sí, sí, sí. Así que hay una fauna muy diversa, pero que tiene sus características muy, muy propias, ¿no? De hecho, bueno, hay pingüinos en la Antártida y osos polares en el Ártico, y no al revés, no se Curioso. mezclan unos con otros. De modo que es un lugar muy particular, es un continente que nunca ha sido explotado en sus minerales, por eso es muy codiciado por muchas potencias y muchas empresas, por eso también sabrás que se hacen investigaciones, algunas de las cuales son claras y otras no son tan claras, Sí, sí. porque ya, digamos, desde la época de la Segunda Guerra Mundial hay mucha codicia con respecto a lo que sería la explotación eh, mineral y, bueno, todo lo que se puede extraer de la Antártida, teniendo en cuenta que nunca nadie allí realizó un trabajo de minería, por ejemplo. Curioso. De modo que es un lugar muy particular. La gente que he conocido que ha estado en la Antártida, yo no tuve la suerte de poder ir, me hubiera gustado y me gustaría todavía conocer la Antártida, Nunca es tarde, nunca es tarde. seguro. La gente que ha ido me dijo que visitar la Antártida es lo más parecido a estar en otro planeta. Segurísimo, ¿eh? Seguro, ¿eh? Eh, es esa la sensación. Y también la sensación de libertad de que en la Antártida no hay una puerta con un cerrojo, no hay una puerta que se cierre con llave. Allá todas las puertas de los destacamentos, de los refugios, están abiertas para cualquiera que las pueda llegar a necesitar y en ese sentido también
se desarrolla un sentido de la amistad y de la camaradería que normalmente no existen en nuestros países, en los lugares urbanizados por el ser humano, Sí, sí, ¿no? sí. Así que Bueno, porque es un lugar muy allá especial. sí que está montado por diversos estados, ¿no? Las bases que hay allí, pero la gente que vive allí o los científicos que están allí no tienen la mano negra del Estado por medio. Porque al final viven ellos allí, no hay policía, no hay gente que te vigile, no hay gente. Al final se tiene que crear una armonía, ¿no? Bueno, lo que usted ha dicho. Claro, sin duda, también, digamos, o sea, si vas a una base antártica, necesariamente vas con una función, con una tarea a desarrollar, y no es que nadie te vigile, sino que, bueno, tienes que esmerarte en cumplir esa tarea que se te ha encomendado, ¿no es cierto? Eso desde luego. Pero no existen, claro, no existen otro tipo de organismos que pueden haber en, en Cualquier nuestro, país, sí, en, sí, los- sí. en nuestros países, en nuestras ciudades. Entonces, es todo muy libre. Tampoco tienes lugares donde comprar nada. Ya, No hay, claro, no hay supermercados, kioscos, panaderías, no hay nada de eso. Y, y claro, la gente que vive en la Antártida tampoco vive. Son dotaciones que se renuevan cada 1 o 2 años habitualmente, y algunas solamente van en el periodo de la temporada de verano. Pero, por ejemplo, tampoco se utiliza el dinero. Entonces, te demuestra un mundo que puedes estar allí durante un cierto tiempo, y que se puede estar, podemos llegar a vivir sin todas esas cosas y en un vaya. ámbito absolutamente natural. Por eso es que lo describen como si fuera estar en un planeta diferente. De hecho, la gente que vuelve de la Antártida no sabes los conflictos que suelen tener. Es Ah, ¿en serio? un proceso de readaptación, claro, un proceso de readaptación muy fuerte. Porque captan, Y porque es una experiencia que claro. No, digo que palpan la libertad, una especie de sensación de libertad que en un estado, que en un país normal no puedes tener. exactamente, exactamente. Que también hay que saber lidiar con esa sensación de libertad. Por ejemplo, en la Antártida, siempre que... Estamos hablando de otras cosas, pero no viene al caso. No estamos hablando Sí, no de importa. platos voladores o platillos volantes. Pero en la Antártida, siempre que alguien se dice, bueno, quiero salir a dar una vuelta porque necesito de salir de aquí, de estar encerrado, siempre que alguien sale, el comandante de la base hace que alguien lo acompañe. Nunca que alguien salga solo, porque, Wow. digamos, también abajo de la capa de hielo habitualmente puede haber grietas, y el ser humano solo puede caer en una grieta y no poder pedir ayuda. En cambio, si hay alguien que venga y pide ayuda, normalmente se lo puede llegar a rescatar. Wow, qué curioso. Ostras. Y ahí, y diciendo, ya que has dicho wow, en la época que se llevaban perros, el perro Sí. no solamente era un animal de tiro del trineo, sino que los perros, cuando el trineo avanzaba, si en determinado momento los perros se sentaban y se quedaban quietos, significaban que adelante del trineo había una grieta. Qué bueno, El ser qué bueno. humano, el ser humano no lo detecta, el perro sí. Wow, qué bueno, qué bueno. No, no sabía que Hay tuvieran una, tanta percepción de. Sí que sé que los perros, evidentemente, tienen un olfato brutal y todo, pero no me podía imaginar que tuvieran esa, joder, esa magia, ¿no? De evitar, porque es todo blanco, ¿no? Entiendo, es todo nevado, es difícil de detectar. ya lo creo, sí, no, bueno, eran perros muy inteligentes. Fueron retirados de la Antártida eh, a fines de los años 60 porque, bueno, se procuró que no hubiera fauna ajena a lo que Ah, es la claro, fauna antártica. sí, sí, sí.
Hoy en día ese criterio ecológico sigue con mucha fuerza y, por ejemplo, todos los desechos tienen que ser traídos nuevamente al lugar de Claro. origen de la expedición que sea. Muy bien, muy bien. Pues, don Rubén, muchísimas gracias por el aporte. Ha sido una charla muy interesante. Y bueno, pues para los que os interese, los ovnis de la Antártida, de Rubén Morales, lo podéis comprar. Y si os gusta, pues lo sabréis. Está ahí documentado. Me parece que es muy interesante. Me parece que has llegado a una conclusión muy interesante y que faltan muchas cosas por descubrir. Así que bueno, Sí. mil gracias. Gracias a ti, un gusto haber participado de esta charla y bueno, está el blog antártidaenigmática.blogspot.com y tengo un mail que es respondo@gmail.com. Es muy sencillo, ustedes me escriben y yo les respondo. Buenísimo Así el mail, que, con todo gusto, ha sido un gran placer, Javi, y quedo a las órdenes para cualquier otro encuentro. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta pronto.